siguiendo pues con las diferentes sustancias de abuso, pues no es claro que no alcanzamos digamos, a explicarlas todas, pero estoy hablando como las más prevalentes y las más comunes, ¿cierto? Dentro de los factores de riesgo general de adicciones se habla de que el pobre rendimiento académico, o sea, son como factores que pueden predisponer a una adicción más fácilmente y más severa, pero ningún factor pues digamos, explica completamente la enfermedad, sino que es multifactorial generalmente, por el rendimiento académico, falta de religiosidad o de espiritualidad sobre todo, psicopatología. Muchas veces las adicciones son como buscar un tratamiento casero, entre comillas, a la patología que uno tiene, a la depresión, a la ansiedad, al trastorno del sueño, los trastornos de conducta, la impulsividad, el uso temprano de alcohol con permisividad parental, o sea, entre más tempranamente uno se exponga a algo adictivo, pues tiene mayor riesgo, alcohol o cualquier droga, pobre autoestima, pobre relación con los padres, el uso de drogas entre amigos, la presión social, digamos, o grupal ayuda, influye mucho, el uso de drogas entre adultos, sobre todo adultos significativos, es un tema, como decíamos, hemos venido diciendo toda la clase como muy cultural, ¿cierto? Que tenemos mucha ignorancia, pensamos que el papá piensa que si el niño de 5 años toma un aguardiente y no llora es un berraco y va a ser tan berraco como él, pues lo que puede predecir eso es que va a ser igual de alcohólico que él y posiblemente le va a dar la misma demencia temprana que a él, pues, pero más allá pues de la berraquera y eso, pues son conceptos como muy alterados, ¿sí? Eh, Dentro del diagnóstico dual, cuando digamos coexisten digamos la adicción más al menos otro un trastorno psiquiátrico mayor, hay varias posibilidades. Las manifestaciones psiquiátricas pueden ser atribuidas al consumo de la droga, caso en el cual se podría hablar de un trastorno psiquiátrico inducido por drogas. El consumo de una droga puede develar un trastorno psiquiátrico para el cual el paciente estaba predispuesto, eso también pasa. El consumo de una droga puede exacerbar un trastorno psiquiátrico ya existente. La conexión puede ser coincidencial, ¿cierto? Incluso también pasa que las dos trastornos pueden ser debidos a una tercera condición. Por ejemplo, pasa mucho en el síndrome post-TEC. Yo he tenido varios pacientes así, paciente completamente sano y sin adicciones, tiene un TEC severo, ¿cierto? Con fractura de cráneo, no sé qué, hay una alteración prefrontal y después se vuelve el paciente como hipomaníaco, con trastorno del control de impulsos y se vuelve también alcohólico y adicto o poliadicto, ¿cierto? Entonces las dos condiciones pueden ser debidas, digamos, a una tercera condición, ¿cierto? También puede pasar, ¿sí? Entonces hay muchas posibilidades, pero a veces esto no es tan importante determinar, lo que sí es importante determinar es que existen simultáneamente uno o más trastornos psiquiátricos mayores y que hay que tratarlos simultáneamente a los dos y por el mismo grupo terapéutico inicialmente. Dentro del tema del suicidio, pues el riesgo de suicidio tiene todo que ver con el tema de las adicciones, es 2 veces mayor que en alcohólico en población general, hasta 20 veces mayor en adictos a heroína, 7 veces mayor en marihuana, cocaína, 5 veces mayor en bazuco, ¿cierto? Y esas son cifras que cada vez están actualizando y están viendo cada vez como mucho peores, ¿cierto? Les voy a hablar un poquito de marihuana, si hay tiempo después hacemos una expedición como una exposición un poquito más profunda de marihuana, pero básicamente decirles que la marihuana tristemente pues hoy en día como que está demasiado digamos endiosada y se ha digamos como trivializado mucho su uso. La mayoría de esos estudios digamos por la mayoría no, todos los estudios que hay hasta ahora como los efectos terapéuticos de la marihuana están básicamente como en pañales, quiero decir, o sea, como son estudios mal hechos, de poco seguimiento, no aleatorizados, ¿cierto? No bien tipificadas las dosis, no bien escogidos los pacientes, no bien seleccionados, en pacientes sesgados. Lo que más hay es como reportes de casos y anecdóticos, ¿cierto? Y en todos los estudios sin excepción se minimizan al máximo los efectos negativos, porque, entre otras cosas porque no hay buen seguimiento, porque no hay una buena medición, no hay unos buenos clínicos, no hay unas buenas escalas de valoración del daño, ¿cierto? Y de la alteración. Entonces, es una de las sustancias que digamos que está, digamos, tristemente como más consumida, con más prevalencia, con más uso, digamos, en todo el mundo. Eh, pero de una manera, digamos, muy responsable. Como les digo, está pasando como con el boom del tabaco. Con el tabaco eso se dijo en los años 20 que era el gran descubrimiento de la humanidad. Para los años 40 casi más de la mitad de la población mundial fumaba y para los años 50 y 60 se empezaron a morir millones de seres humanos. Para los años 60 y 70 empezamos a entender que era por el cigarrillo. En los años 80 ya existió evidencia incontrovertible que el cigarrillo era la primera causa de muerte por heroína en el mundo y ya nos empezamos a devolver y a, digamos, a aterrizar, ¿cierto? Y ya el tabaco se dejó, digamos, de pronto como su uso farmacológico para cosas muy puntuales y normalmente no fumado ni nada de eso, ¿cierto?
con marihuana estamos en esa fase subiendo la cuesta de enamoramiento, diciendo que sirve para todo, que es el gran descubrimiento de la humanidad, pero ya cada vez empiezan a haber más muertes, más suicidios, más trastornos psicóticos esquizofreniformes, más depresiones, más trastornos del sueño, más disfunciones sexuales, disfunciones de fertilidad, disfunciones metabólicas, etcétera. Y entonces empezamos como a tener algo de conciencia, pero todavía falta mucho porque básicamente estamos en la época de enamoramiento y como pasó con el tabaco, hay un gran interés, digamos, industrial, de comercialización, ¿cierto? De producción y de ventas, es un interés comercial y de producción de dinero por encima de la salud de las personas, como ha pasado y sigue pasando con cigarrillo y alcohol, ¿cierto? Está pues como el tema de los cannabinoides, el tetra 3,4 tetra delta tetrahidrocannabinol, pues es digamos el cannabinoide que se ha visto como que es más psicoactivo y más dañino y como que más asociado, pero ni el cannabidiol que han dicho la idea de que el THC es malo y el CBD es bueno, eso tampoco es cierto. El CBD parece ser, por todo lo que se sabe, que es menos tóxico, pero no es completamente, digamos, sin grado de toxicidad o de peligro. Y hasta ahora los preparados de marihuana, prácticamente ninguno es únicamente solo puro cannabidiol, sino que son una combinación de un montón de cannabinoides y ya están pululando incluso los cannabinoides sintéticos que los venden mucho, por ejemplo, en estas producciones entre comillas aromáticas y de tabacos para las narguilas, pues para estas pipas de multipersonas, etcétera, que se han visto que muchos de los cannabinoides sintéticos son incluso más tóxicos que los cannabinoides originales. Y otra de las cosas que está pasando es que ya no se está, digamos, prácticamente no se está consumiendo la marihuana silvestre de los años 50 y 60. Ya lo que están son es puros cripas, las famosas marihuanas cripas, que son marihuanas transgénicas, que son semillas de marihuana de tallo femenino, ¿cierto? Que tiene más concentración de cannabinoides, cultivadas de manera especial, generalmente hidropónico en agua, con algunos fertilizantes especiales, que todo eso hace que se concentren mucho más los cannabinoides y llegar a una concentración de toxicidad de 8 a 20 veces más que la silvestre, porque ya se han tipificado más de 100 tipos de semillas de cannabis en el mundo, porque es uno de los sitios de los sistemas de investigación, pero es porque la gente está produciéndola masivamente buscando plata y comercialización, ¿cierto? Pero con digamos, el nivel de evidencia, de estudio científico, de seguimiento, de protocolización es prácticamente nulo y se está vendiendo como pan caliente, está por internet, se puede pedir, se la mandan a la casa, solamente tienen que consignar una tarjeta de crédito, ¿cierto? Cosas que son muy aberrantes y están habiendo un montón de casos y complicaciones neuropsiquiátricas, físicas y de todo tipo asociadas al mal uso de marihuana, ¿cierto? Produce grandes alteraciones, digamos, neuropsiquiátricas, sobre todo mucho enlentecimiento, ¿cierto? Digamos que se ha dicho que es depresora, pero también que es alucinógeno, o sea, esto tiene como un efecto dual y ahorita con las cripas es un efecto como triple, o sea, la marihuana puede tener un efecto depresor, también alucinógeno, también psicoestimulante, la misma semilla, porque eso es justamente lo que están buscando los productores, entonces es una droga muy potente, mucho más potente de lo que parece, y el cuento después de que es naturaleza y de que consume hierba, que millones de vacas no pueden estar equivocadas y cosas así, pues va quedando en lo anecdótico y en el pasado, pues que realmente es una sustancia cada vez más sintética, cada vez más, o sea, las cripas, como lo decía, son marihuanas transgénicas, la semilla es manipulada genéticamente, entonces realmente de naturaleza no tiene nada y son drogas muy potentes y muy peligrosas que cada vez se asocia, o sea, la sustancia que más se asocia con psicosis esquizofreniforme hasta el mundo actual es la marihuana, ¿cierto? Y la esquizofrenia y la psicosis esquizofreniforme pues no es una gripa, es una alteración severa del sistema nervioso central y de la mente y de todo el funcionamiento en general de la persona, ¿cierto? Inicialmente hay un deseo sexual aumentado, porque eso también se ha endiosado también con el tema de la sexualidad, pero realmente con el tiempo lo que hace es tumbar totalmente la libido, porque también la marihuana aumenta los estrógenos, tumba la testosterona, aumenta la prolactina, ¿cierto? O sea, altera las hormonas tiroideas, ¿sí? Aumenta la producción de óvulos y espermatozoides, las altera, ¿cierto? Entonces, finalmente, en la función sexual y reproductiva lo que hace es tumbar totalmente, digamos, la función. Entonces, inicialmente la persona tiene como más sexualidad, como es eso aparentemente más placentero, pero con el tiempo, entre un bareto y la novia o la pelada soñada, pues prefiere el bareto, pues ya la novia se convierte, la vareta se convierte en la novia, pues, eterna del marihuanero, digamos, ¿cierto? Una sensación de sentidos más agudos porque si hay como una alteración, como mayor sensibilidad inicial, pero a largo plazo lo que hay es una atrofia, ¿cierto? Y ya se ha asociado claramente incluso con un montón de alteraciones neuropsiquiátricas y con atrofia cerebral, principalmente a nivel, digamos, de frontal del hipocampo,
¿cierto? Y del cerebelo, ¿cierto? Una atrofia incluso severa que puede ser peor incluso que la del mismo alcohol y hasta más rápida, ¿cierto? Entonces, todavía no se ha tipificado, pero se va a tipificar pronto pues la demencia asociada al consumo crónico de marihuana. Yo ya he visto, pues los clínicos ya hemos visto muchos casos y sí se han visto ya cambios y daños estructurales asociados al consumo, digamos, masivo de marihuana. Y áreas del encéfalo que afecta la marihuana, aproximadamente como el 70-80% del encéfalo, de cerebro y tallo cerebral, o sea que intoxica totalmente el encéfalo, con el agravante que la marihuana se almacena en las neuronas y en las células y puede demorarse un bareto en eliminarse de 30 a 90 días, 1 a 3 meses, un bareto, y si se consume cada 8 días o 2 veces por semana o diario, realmente lo que hay es un efecto acumulativo y un cerebro nadando pues en marihuana, un verde nadando en vareta, pues no funciona bien, altera pues como todos sus funcionamientos generales, ¿cierto? Sí. Eh, Sobre la memoria, la atención, la concentración, se dice que incluso disminuye el peso cerebral general y se disminuye el CI, y hay unas gráficas que muestran cómo, digamos, como el éxito y el desarrollo profesional se disminuye a largo plazo con marihuana, ¿sí? Dentro del tratamiento, eh, pues es básicamente el mismo tratamiento que hemos venido hablando eh, todo este rato. Y ¿cuál es el tratamiento para marihuana? Se han probado un montón de moléculas de medicamentos y el único que realmente ha mostrado como algún efecto anti-craving hasta ahora es la N-acetilcisteína, que es este polvito para disolver en agua, una de las marcas más comunes, el famoso Fluimucil, que se ha sacado inicialmente para EPOC como para limpiar las secreciones pulmonares, ¿cierto? Pero se vio que en los últimos 10-15 años empezó a verse que tiene un buen efecto anti-craving para marihuana, ¿cierto? Y entonces mata a dos pájaros de un tiro, le ayuda a limpiar el pulmón, pero también le ayuda a bajar el craving por marihuana, y se dice que disminuye el craving en un 40-50%, pues que no es la panacea, pero un 40-50% menos de ansiedad de consumo es una ayuda importante, y el paciente debe estar sí o sí en un tratamiento integral, multidisciplinario, de mediano y largo plazo, flexible y basado en la abstinencia total y radical. Hablando un poquito de nicotina, que también es otra de las sustancias supremamente comunes en nuestro medio y en el mundo, ¿cierto? La prevalencia es muy alta en el mundo, pues en nuestro medio se habla de un 30-40%, en otros países y en otras poblaciones ha llegado a hablar hasta un 50-60% pues de fumadores en población general. Eso es altísimo, es una gran pandemia de una sustancia que es absolutamente probada como tóxica. Pues es increíble que todavía lo sigamos consumiendo y difundiendo y que todavía permitamos y hayan industrias supuestamente legales para eso. Para los que hablan, por ejemplo, de que el tema de la legalización de la marihuana y de las drogas pues es lo que va digamos, acabar con el problema de las guerras contra las drogas y el problema del consumo y de la corrupción. Eso es absurdo, claramente no. Les doy dos cifras, ¿cierto? La mayor preocupación en una feria de las flores de hace como unos 4 o 5 años de las autoridades locales aquí en Medellín fue la venta de licor adulterado, porque se calculó que produjo como entre 7.000 a 10.000 millones de pesos en los días de la feria, o sea que son como en 15 días o en 10 días toda esa plata por licor adulterado. Entonces, y el licor es legal hace tiempos y incluso es producido localmente y es hasta barato y hay promociones y hay degustaciones, y aún así el licor adulterado es un gran negocio. Entonces la legalización no, digamos, no detiene el fenómeno ni cambia, digamos, el fenómeno tampoco. Y el otro dato es que también es histórico, el principal financiador hasta hace poco, no sé si todavía, ese reporte lo leí hace como unos 2 o 3 años, el principal financiador de la guerra de los Balcanes, de Europa Oriental, es el contrabando de Marlboro, el contrabando pues de tabaco y de cigarrillo, porque como tiene tantos impuestos la cajetilla oficial ilegal, pues entonces conseguirlo ilegalmente, incluso con contactos poco claros con la misma fábrica, y venderlo pues sin regulaciones, sin impuestos, fue el principal financiador de esa guerra, una sustancia que es legal hace tiempos también. Entonces, cierto, de todo esto para hablar como del impacto de todas estas sustancias, entre las cuales está el cigarrillo. Es supremamente adictivo, como digamos, el potencial receptorial o de estimulación o de psicoestimulación que hace, digamos, la nicotina o el cigarrillo en el cerebro es muy similar, digamos, al que hace la heroína, ¿cierto? Es una comparación muy similar, es el cóctel receptor, yo le llamo el cóctel receptorial, como la intensidad de estimulación de los diversos neurotransmisores y receptores es muy similar al de la heroína. La diferencia es que la heroína sí es más intensa, o sea, esto es para decirles que la nicotina es muy adictiva, muy, ¿cierto? Es la única sustancia en que uno consume, digamos, de 200 a 400 dosis o hasta más diariamente. Un paciente que fuma 20 cigarrillos al día, pero yo he tenido pacientes hasta de 120, una vez tuve uno de 160 cigarrillos al día.
uno no se alcanza a imaginar eso, o sea, y no se alcanza a imaginar ese cerebro, ese pulmón, ese corazón, o sea, no se explica cómo el paciente estaba vivo, ¿cierto? Él mismo tampoco se explica cómo llegó a eso y obviamente no lo hizo porque le da la gana, o sea, mi proyecto de vida es fumar 100 cigarrillos al día, y claro que no, pues fue la adicción lo cogió el cuello, él no sabe en qué momento llegó hasta allá y después era desesperado porque disminuir 4 o 5 cigarrillos ya lo ponía en una crisis de abstinencia severa, ¿cierto? Entonces es importante pues tener muy en cuenta todas estas cifras del alcohol. Se dice que 3 de cada 5 de los fumadores han intentado dejarlo, 9 de cada 10 desean dejarlo, ¿cierto? Altísimo poder adictivo, ¿cierto? Consumen altos niveles de cigarrillos, prácticamente ningún, solamente menos del 5% fuman 5 cigarrillos o menos, la mayoría terminan fumando mucho más, hasta llegar a cifras como incalculables como los que les decía, ¿cierto? Casi todos han intentado, pues más de la mitad han intentado dejarlo, y de los que lo intentan dejar, que la mayoría requieren varias oportunidades, ¿cierto? Muchos fumadores logran parar un tiempo, pero la gran mayoría recaen, entonces es muy importante hacer el seguimiento a mediano o largo plazo. Se dice que en cigarrillo del 50 al 60% por lo menos tienen diagnóstico dual, entonces si usted no lo diagnostica, por eso las clínicas de tabaquismo deben tener siempre por lo menos un psiquiatra, una consulta psiquiátrica, una asesoría psicológica, ¿cierto? Porque no solamente dejar de fumar o mandar un medicamento como si fuera magia, eso no es tan sencillo, o sea, ¿cierto? Si el paciente, por ejemplo, tiene una depresión crónica, una distimia, un trastorno de ansiedad, un trastorno del sueño, un trastorno del espectro bipolar, pues si no se diagnostica y se trata adecuadamente, la persona tiene muchas menos posibilidades de salir de la adicción y de estabilizarse, ¿cierto? Se habla pues de un montón de cifras que ustedes pueden ver ahí, pues de cómo es tan adictivo que hasta pacientes después de un cáncer de laringe, después de un infarto, vuelven y fuman, ¿cierto? Con EPOC, con dependientes de oxígeno y siguen fumando. No porque sean testarudos, no porque sean malos seres humanos, no porque sean antisociales, sino porque la adicción es muy severa y muy posiblemente porque no se las hemos podido, no se las hemos sabido tratar bien, ¿cierto? Sí. Dentro del tratamiento, acuérdense que el tratamiento nuevamente, pregunta de examen, para todas las adicciones, pues cigarrillo no es la excepción, tratamiento integral, multidisciplinario, de mediano a largo plazo y flexible, basado en la abstinencia total. Hay algunos medicamentos que pueden servir, ya los mencionábamos, recordemos, el bupropión, vareniclina y reemplazos nicotínicos, pero con algún nivel de evidencia, tampoco son la panacea y siempre en el marco de un tratamiento integral y un seguimiento de mediano a largo plazo, porque si no, no estamos haciendo nada tampoco. El paciente, el médico que solamente le manda el medicamento y lo cita en 3 meses, salió del paso y él cree que hizo algo, pero realmente en esta enfermedad eso no tiene impacto, ¿cierto? Incluso se sabe que esos medicamentos mandados sin supervisión aumentan morbimortalidad. La cocaína, aparte de los problemas que tiene, es que es como con la mano para el sistema dopaminérgico, pasa activación del sistema de recompensa, o sea, afecta directamente con, digamos, el recartador de dopamina a nivel central, ¿sí? Y primero en la base, pero también en el prefrontal y en todo el sistema de recompensa, entonces hace una liberación masiva de dopamina, de endorfinas, una desregulación de todo el sistema excitatorio del cuerpo, ¿cierto? Es una de las primeras causas de convulsiones en el mundo, la primera causa de derrame cerebral infarto de miocardio y muerte súbita por arritmias en el mundo, ¿cierto? Se asocia mucho esa combinación tristemente pues de que el pase de perico para bajar la prenda, o sea, el consumo de cocaína para bajar la borrachera y resulta que la gente es muy ingenua con eso, o sea, cuando se consume cocaína no es que la cocaína, al yo snifar cocaína cuando estoy borracho, eso no me exprime el alcohol de las neuronas ni me hace que elimine y metabolice más rápido el alcohol y me desintoxique, claramente no, lo que hace es como contravertir el efecto a nivel cerebral. El alcohol es básicamente de altas dosis, es muy depresor, entonces esto lo que hace es muy estimulante, entonces me estimula, entonces me despierto, pero estoy doblemente intoxicado, o sea, estoy borracho y trabado, o sea, estoy mucho más mal, tengo mucha más gravedad, mucho más disfunción que si solamente estuviera borracho, ¿sí? Y genera un metabolito que se llama cocaetileno, que es la combinación de cocaína con alcohol, que es mucho más tóxico a nivel hepático, es mucho más tóxico a nivel cardiovascular, es mucho más tóxico a nivel cerebral. Claramente esa psicoestimulación puede llevar, como les digo, al estatus convulsivo, la muerte, y hay mucha alteración y mucho acelere, o sea, el paciente se comporta como una hipomanía o manía de perdiendo de la dosis, tiene inquietud psicomotora, tiene hipersexualidad, tiene agresividad, desinhibición, euforia, pérdida del control de impulsos, pérdida de la planeación, pérdida de la conciencia,
insomnio total, disminución de la necesidad del apetito, hace como un catabolismo, o sea, la persona acelera muchísimo su metabolismo. Entonces, digamos, consumidor de cocaína que se respeta es supremamente flaco y muchas veces ni siquiera come, ni siquiera le da hambre, entonces termina desnutriéndose, generando déficits vitamínicos, nutricionales, que eso le daña mucho más su encéfalo. Ya se ha asociado claramente el consumo crónico de cocaína con atrofia principalmente cerebral, principalmente prefrontal y también un poco límbica, ¿cierto? Entonces, y una irregulación total del sistema dopaminérgico, o sea que ese paciente ya sin cocaína no siente placer, ni estimulación, ni motivación prácticamente por nada, ni siquiera con la sexualidad. ¿Cierto? Que también se ha utilizado que como potenciador sexual, pero pasa con lo mismo. Inicialmente usted tiene más sexo, pero de menor calidad y de mayor riesgo. Entonces, ¿realmente vale la pena la sexualidad así? Pues esa es como la gran pregunta y el quid del asunto. ¿Sí? Se utiliza sobre todo principalmente esnifado, o sea, en polvo aspirado, de diferentes purezas, que es otro de los grandes problemas, que cocaínas, digamos, puras y más o menos limpias, hoy en día prácticamente no se consiguen, las están combinando con de todos los digamos, sustancias químicas extras como para aumentar el quilaje, se han encontrado hasta polvo de ladrillo, talco, azúcar y últimamente con mucha preocupación se están utilizando un antiparasitario que se llama levamisol, ¿cierto? Que es un antiparasitario que lo mezclan con cocaína y tiene un efecto también psicoestimulante como anfetamínico. Entonces, uy, qué cocaína tan bacana, porque qué tremendo viaje, me estimuló más, me aceleró más, pero resulta que ese levamisol produce unas vasculitis muy severas que incluso se han asociado, ya hemos tenido casos aquí en San Vicente, muy manejado por los departamentos de toxicología, por la doctora Juliana Quintero y su equipo, con atrofias de pene, atrofias no, perdón, necrosis de pene, necrosis de dedos, ¿cierto? Necrosis de nariz, necrosis, ¿cierto? Es lo que significa una necrosis, total muerte del tejido y completamente, digamos, daño y alteración de todo, digamos, del sistema, pues, o ese tejido, es una cosa supremamente grave. De hecho, es tan común ese levamisol que parece que es incluso asociado con los consumidores, los productores aquí de Medellín y principalmente de Barrio Antioquia, que es como la plaza más grande de Medellín, que ya en otros países han detectado, pues han estudiado químicos para detectar el levamisol y saben que si es levamisol, si por decir algo en Holanda encuentran cocaína con levamisol, esa cocaína es de Medellín y le pueden hacer entonces la pista, el seguimiento de la ruta, pues, ¿cierto? De ese tamaño es. Y los otros, pues incluso incluso también no sobra decirlo, la cocaína pura obviamente es muy tóxica y la gente que paga más plata que para cocaína es más pura, lo que termina es intoxicándose más porque es mucho, digamos, de mucho más alta toxicidad también, o sea, lo que lo hace igual muy peligroso por A o por B, mejor dicho, ¿cierto? Se consume también mucho en bazuco, pues que es como un producto antes de la cristalización, ¿cierto? Como un producto químico antes de, digamos, del cristal de hidroclorato, pues, de cocaína y se consume principalmente en pipa y es muy adictivo porque como es ese efecto gaseoso, como que ese pico en el sistema de recompensa lo hace mucho más rápido, entonces lo hace ser mucho más peligroso, ¿sí? Eh, alteraciones neuropsiquiátricas, las que ustedes quieran, como les digo, como una hipomanía que va desde, digamos, el acelere leve y la euforia leve hasta la paranoia, con psicosis, con agresividad, digamos, autoheteroagresión, o sea, suicidio, agresión a otros, ¿cierto? Cambio completamente del comportamiento, hipersexualidad, también se asocia, como lo decíamos ahora, con celotipia, particularmente la asociación de alcohol y cocaína, pues da mucha celotipia, ¿cierto? Como esos celos enfermizos, obsesivos, que terminan incluso en la violencia y en la muerte, ¿cierto? Para el sistema cardiovascular es una patada total, es un riesgo altísimo y gravísimo el daño que hace a nivel cardiovascular, ¿cierto? Básicamente en tema de arritmias y de la vasculatura cerebral, puede producir infartos incluso en corazones que no tienen placas ateromatosas ni nada por vasoespasmo coronario de tanta psicoestimulación y tanto acelere y tanta, digamos, disparo autonómico, ¿cierto? ¿Sí? Y después, clásicamente, como es una barrida masiva de todas las catecolaminas, la dopamina y las endorfinas, después viene la famosa pasma por cocaína o por bazuco, que el paciente no queda basal, sino que como en el estado de ánimo y de energía basal, sino muy por debajo. La famosa pasma que el paciente no le provoca nada, no se puede ni mover, y muchas veces los suicidios, los riesgos de suicidios mayores son ahí, porque hay un estado de disforia total y severo, ¿cierto? Paranoia, conducta violenta, homicidio, suicidio, transmisión de VIH, relaciones sexuales precoces, porque también como es todo ese tema de la hipersexualidad, la desinhibición, la agresividad de todo tipo, pues quién se va a proteger, quién se va a cuidar, eso ni les interesa, ¿cierto? Bloqueo afectivo, fatiga, tristeza, aislamiento, ¿cierto?
puede producir movimientos anormales o estereotipados, ¿cierto? Es a causa de tics, de movimientos anormales. En el consumo en embarazo es un desastre, pues. La mamá le pega un pase y el pelado le pega cuatro, ¿cierto? Con todo el daño que eso hace a nivel, digamos, en su encéfalo y cardiovascular totalmente inmaduro, ¿sí? Se asocia con casi pues otros montón de tipos de trastornos mentales, afectivos, de personalidad, de ansiedad, psicóticos, ¿sí? Los opiáceos, siguiendo pues con otros de los, decir de la cocaína, si tenemos tiempo hablamos ahorita un poquito más de anfetaminas también, pero de cocaína podemos decir que están sacando cada vez de manera sintética un montón de psicoestimulantes, incluso hasta a veces igual o más potentes que la misma cocaína, lo que los hace mucho más peligrosos de todos estos efectos que yo mencioné, pero potenciados, ¿cierto? Como el 2CB, ¿cierto? Las metanfetaminas, las mismas anfetaminas, ¿cierto? Los están poniendo de moda, ¿cierto? Entonces les dicen que no, que la cocaína rosada, que la cocaína azul, ¿sí? Etcétera, ¿cierto? Mucho más peligroso. Dentro de los opiáceos, pues empieza a haber una pandemia mundial grave con esto. Clásicamente nos ha preocupado y hemos pensado siempre en la heroína, especialmente la heroína intravenosa, es un gravísimo problema que ya está en Colombia hace más de 25 años, ¿cierto? Yo crecí con la idea y solamente me enteré ya trabajando aquí en adicciones hace por ahí 15 años o 10 años, con más claridad, de que eso no era un problema de nosotros, que aquí las drogas intravenosas no pegaban, que el colombiano le tenía miedo a la aguja, que la heroína era un tema anecdótico, pero eso es mentira, pues hace por ahí más de 25 años está en nuestro medio, uno de los primeros lugares donde llegó el consumo de heroína intravenosa en Colombia, fue en el aeropuerto de la Universidad de Antioquia, pues ese lugar por allá por la cancha de fútbol que todavía existe, que a pesar de que se ha tratado de intervenir sigue existiendo, ¿cierto? Se han reportado un montón de muertes de sobredosis por heroína intravenosa dentro del mismo campus universitario, ¿cierto? Cosa pues muy delicada y muy peligrosa y son informaciones que se han manejado pues como sin mucha claridad, pero lo sé pues por el boca a boca pues y los pacientes que hemos visto. El tema es que es un tema de mucho riesgo, de altísima mortalidad, pero en este momento el problema del mundo no es únicamente por ese lado de las drogas intravenosas y de Colombia, sino que también por el mal uso de todos los analgésicos derivados de los opiáceos, ¿sí? Que se están mandando a diestra y siniestra y Colombia no es la excepción, ¿sí? Incluso si muchas veces, la gran mayoría de veces sin indicación clara, sin seguimiento claro, con este sistema de salud que a veces no permite el seguimiento por el mismo médico o es muy complejo en muchos de las EPS. Entonces un médico le manda tramadol a un paciente por un dolor X o Y, el paciente termina tomando ese tramadol por meses y luego la revisión se la vuelven a hacer a los 6 meses, ya 6 meses de tramadol, ya quién le quita eso, ya requiere un programa de adicciones para quitárselo, pues, ¿cierto? Y así para muchos dolores y hoy en día, digamos, de las mejores prácticas de manejo y uso de analgésicos por la FDA y por la OMS, no recomiendan en ningún caso en medicina el uso constante de opiáceos para ninguna patología. Por el contrario, antes el uso de ese uso constante hace una irregulación total del sistema analgésico endógeno, del sistema endorfínico, y lo que el paciente termina es con patología, o sea, pues termina generando un montón de iatrogenia. ¿Sí? Hay una pandemia muy grande de eso también en nuestro medio, digamos, es como los temas centrales. De las cosas que producen los opiáceos es que produce una analgesia con relajación y con una sedación y euforia, ¿cierto? Entonces me echo todos los juguetes para poder ser adictivo. O sea, usted se relaja, se seda, se obnubila un poco su conciencia y sus preocupaciones, comillas, y a la vez tiene como una sensación de euforia, ¿cierto? Y como una sensación placentera muy intensa, ¿cierto? Que depende del opiáceo y la vía de administración se ha descrito que puede llegar a ser incluso más placentera que la misma relación sexual y todo eso, pues se dice pues que el uso de heroína intravenosa pues llega a ser, digo, muchas veces más placentero que digamos un orgasmo sexual y entonces la persona se queda digamos muy enredada ahí, consciente e inconscientemente queda pegada ahí a pesar de que pueda saber de que su vida se le volvió nada, pero por sentir esa sensación, ¿cierto? Se mantiene ahí. Se dice que esa sensación placentera solo se obtiene las primeras 3 veces de consumo de la heroína y a partir de ahí la persona se sigue inyectando toda su vida para tratar de obtener otra vez esa sensación placentera que alguna vez recordó o tuvo, pero nunca la vuelve a obtener porque ya a partir de ahí todo su sistema regulatorio de endorfinas, de catecolaminas, de GABA, glutamato está completamente irregulado y a la baja, entonces nunca vuelve a sentir ese pico placentero. Esa es un poco la trampa, la crisis, la tragedia del adicto a los opiáceos y a la heroína, que se queda el resto de su vida añorando y buscando esa sensación y nunca más la vuelve a obtener.
De hecho, se dice que la estimulación por opiáceos, especialmente por heroína intravenosa, es el placer químico máximo, digamos, descrito en la historia del mundo conocido, ¿cierto? Y mm, tal vez superado únicamente de pronto por la experiencia mística. Puede ser superior, con la diferencia que la experiencia mística, la sensación placentera y bienestar te permanece mucho tiempo, mientras que la heroína sube como palma, pero cae como coco, o sea, no dura mucho y cuando cae no cae al nivel basal, sino que por disforia. Se dice que se inicia la adicción a opiáceos y heroína por el efecto refuerzo positivo y se continúa y permanece y se enquista la adicción por por prevenir el efecto negativo, por la disforia, ¿cierto? Entonces es una droga supremamente adictiva, es la más adictiva de todas, ¿cierto? Y, insisto, se está usando mucho mal uso de opiáceos y he visto ya varios pacientes que han empezado iatrogénicamente por un opiáceo mal indicado para una migraña, para un dolor lumbar, para un dolor crónico de muchos tipos, osteomuscular, lo que sea, y el paciente ha terminado escalando hasta heroína. Ya he tenido varios casos, más de los que yo quisiera, digamos, haber visto. Decirles de la heroína también, pues que está totalmente difundida en nuestro medio, también los tipos de pureza también tiene todo ese problema. Todo país productor termina siendo país consumidor. Colombia ha sido, tiene la fama en el mundo de producir la heroína más pura del mundo, ¿cierto? Dice que la heroína mexicana y de afgana es más café, la heroína colombiana es más blanca y más pura, más cristalizada, pero todo país productor termina siendo consumidor por muchas razones, por la facilidad, por el nivel de acceso. Colombia es uno de los países del mundo, tal vez el país del mundo que a más temprana edad se está empezando a consumir heroína, en promedio por ahí a los 15 años, mientras que el promedio en países europeos es 28 o 30 años, ¿cierto? Y eso es absolutamente preocupante, porque es una sustancia totalmente adictiva, y entre el encéfalo esté más maduro, lo que hemos venido diciendo, más inmaduro, perdón, venimos diciendo todo el tiempo, en especial menores de 25, en especial menores de 15, pues la posibilidad de daño, adicción, demencia, disfunción es toda. Para mí la única comparación plausible de una adicción a heroína intravenosa es con una demencia. Es un paciente que tenía una funcionalidad más o menos estable y elevada, empieza a inyectarse heroína y se va como un avión fallando rapidito. Y con el tiempo muy rápidamente, incluso en pocos meses, ya lo único que le importa es la próxima dosis. Si tiene que robar, prostituirse, irse de la casa, vivir en la calle, meterse a la mafia, matar, lo hará, ¿cierto? Sin pensarlo dos veces, pues porque es una adicción, digamos, absolutamente peligrosa. El arrebato eufórico y la sensación estática, la miosis, motricidad gastrointestinal, ¿cierto? Hay como un gran riesgo con la intoxicación y la sedación, que en esa intoxicación por opiáceos, sobre todo intravenosos, especialmente por heroína, nunca se termina de saber si realmente fue una intoxicación involuntaria o fue un intento de suicidio, porque con el tiempo, como les digo, ya no les importa la vida ni la vida misma y saben que cuando no están en viaje, la vida es una porquería y el viaje cada vez les dura menos y cada vez hay menos placer, ya lo único que no hay es no displacer, ellos le llaman, a la abstinencia le llaman el mono, es un término importado de España. Y cuando se cura la abstinencia se dicen unos a otros, yo creo que eso es un término así de aquí paisa, aliviame, parcero aliviame, dame un poquito de la dosis porque tengo un mono el berraco que me va a morir y si vos me das esto me alivio, pues ya ni siquiera es que sienta placer, ni alegría, ni euforia, ni que me sienta en las nubes, sino que me alivio, me calmo, solamente me calmo y ya. Y obviamente eso se asocia con disfunción total, o sea, el paciente como para, digamos, organizar su vida y continuar con su vida prácticamente es incapaz, ¿cierto? La intoxicación, permeabilizar la vía aérea, la naloxona, acuérdense que la naloxona o el Narcan es como con la mano, de hecho se dice que si después de 3 dosis el paciente no ha respondido, o sea, no ha salido del paro de la depresión respiratoria, entonces busque otra causa, ¿sí? Y ojo, cuando el paciente sale de la depresión respiratoria, usted lo debe poner en goteo, porque la naloxona se desnaturaliza, pues tiene una vía media muy corta, entonces digamos si usted le da 2 o 3 dosis, por ahí a la media hora ya se le pasa el efecto, el paciente vuelve a entrar en la depresión y se puede morir. Y eso ha pasado. Entonces, si el paciente salió con la naloxona, lo que hay que hacer es ponerlo en goteo y ponerlo en observación y ponerlo hidratarlo, ¿cierto? Monitoreo constante, ¿cierto? Y seguimiento, ¿cierto? Mínimo de 12 a 48 horas, en promedio 24 horas, ¿cierto? La abstinencia a opiáceos, así como el placer químico máximo descrito en la historia del mundo conocido, es el consumo de opiáceos, especialmente heroína intravenosa. La abstinencia a opiáceos, especialmente la abstinencia a heroína, es la experiencia
tal vez más maluca, por lo menos asociada químicamente en el mundo, ¿cierto? Entonces, el paciente tiene secreciones por todo lado, ¿cierto? Tiene lagrimación, rinorrea, sudoración, vómito, diarrea, pierde líquidos por todo lado, ¿cierto? Entonces rápidamente se deshidrata, el paciente tiene dolor del músculo estriado, del músculo liso, contracciones y dolor por todo lado, ¿cierto? Tiene además una gran disforia, o sea, como una sensación de tristeza, rabia, falta de motivación, ¿sí? Y muchas veces los pacientes en abstinencia terminan, si están en un 10.º piso, se tira del 10.º piso, no necesariamente porque se quiera suicidar, sino porque ya no quiere sentir esa sensación, ya no puede más con la vida ni con esa sensación, ¿cierto? Entonces son pacientes muy severos, pero muy importante. Y pregunta de examen: la abstinencia de depresores, alcohol, benzodiazepinas y barbitúricos es potencialmente mortal, claramente, y el tratamiento de manera directa, ¿cierto? Por la alteración directa del sistema GABA, y debe tratarse con un agonista GABA, mientras que la abstinencia a opiáceos, por lo menos desde la teoría y clásicamente, no es mortal de manera directa. Un paciente, digamos, estable, solamente por la abstinencia a opiáceos no se va a morir técnicamente. Si uno lo moviliza a 4 extremidades, y lo hidrata por sonda nasogástrica bien, y lo alimenta y hidrata por sonda nasogástrica, el paciente no se muere y no necesita ningún medicamento y se recupera. Pero eso sí, cuando vos lo soltés, posiblemente va y te mate, pues, porque es una tortura china total, una abstinencia a palo seco. Y lo otro es que si hay gran morbimortalidad, pero no por la abstinencia per se, sino por todos los factores asociados. Con muchísima frecuencia estos pacientes con adicción a heroína intravenosa tienen endocarditis, tienen alteraciones hidroelectrolíticas, grandes deshidrataciones, fallas renales agudas, tienen neumonías o infecciones por oportunistas, infecciones de la piel, alteraciones cardiovasculares, bueno, tienen grandes depresiones, tienen ideación suicida, tienen a veces algunos trastornos psicóticos o micropsicóticos. Entonces, el paciente, estas dos abstinencias, se recomienda que el manejo sea urgente y hospitalario y en observación permanente. De la de opiáceos no tanto porque sea mortal de manera directa, sino por todos los factores asociados. Y la del alcohol o depresores sí, porque es mortal de manera directa y también puede tener factores asociados, ¿cierto? Guías de protocolos de ONU, OMS, Ministerio de Protección Social, incluso del San Vicente, estas abstinencias, el manejo hospitalario, ¿cierto? Se lo con los pacientes de consumo crónico que se están pinchando, inyectando, hay que hospitalizarlos, hay que darlos hospitalizados a largo tiempo, hay que hacerles un buen manejo. El manejo en el tratamiento es un tratamiento integral, multidisciplinario, de mediano a largo plazo, flexible, basado en la abstinencia total. Y en este caso sí se recomienda, digamos, si es sobre todo heroína intravenosa de uso diario más de 6 meses, el uso de metadona, tanto para la abstinencia como para el manejo a largo plazo. Y una vez usted ponerle metadona a un paciente con heroína no es cambiar una adicción por otra, porque químicamente, estructuralmente son sustancias diferentes, así sean parecidas, así sean pues del mismo grupo farmacológico, y actúan en lugares similares, pero no tienen la misma estructura, por lo menos no actúan de la misma forma y no tienen el mismo efecto. Por el contrario, hay evidencia incontrovertible desde los años 80 de que el mejor tratamiento para adicción a opiáceos severa, es principalmente heroína intravenosa crónica, es el uso de metadona. Pero el uso de metadona se debe hacer una terapia de mantenimiento con metadona, no es simplemente manejarle la abstinencia y mandarlo para la casa con trazones o sin medicamentos, sino manejarle la abstinencia y mandarlo para casa con la dosis estable de metadona, que las dosis estables van entre 40 a 120 miligramos. Normalmente terminamos manejando a estos pacientes con microdosis, 5 miligramos, 10 miligramos. Ellos siguen con abstinencias y se descompensan muy fácilmente. Y sí, solo sí, o sea, se debe conectar siempre con un programa multidisciplinario de manejo integral de la adicción y expertos en el uso de metadona, porque no todos los grupos de adicciones son expertos en el uso de metadona. Porque si no son por un grupo experto mandar metadona en el contexto de una adicción a opiáceos, sin un grupo experto y sin supervisión adecuada, eso aumentar morbimortalidad. Hablemos un poquito del éxtasis, ¿cierto? Como para ya ir como cerrando la clase. Las anfetaminas, las metanfetaminas y derivados sintéticos como el TUSI, pues están ahorita de moda. Tristemente Medellín es una de las ciudades que es innovadora y es pionera en eso también, pues, y esas conexiones internacionales no todas pues son positivas, hay unas conexiones que son, digamos, en aspectos negativos del mundo, ¿cierto? Se usa masivamente en todas estas sustancias y siempre se crean las nuevas sustancias que salen, siempre salen con digamos, el mismo marketing y la misma basura, que
consumí esto, así salió el éxtasis, ¿cierto? Y después la metanfetamina y después el tusi, ¿cierto? Consumí esto, que esto es lo último en la industria mundial, en Europa, en Norteamérica. Es una sustancia que mire que no se le ha demostrado adicción, que es segura, usted siente la euforia, pero no se traba como con esas otras cosas, como con la marihuana, no tiene el tufo, pero eso no es cierto. Lo que se ha visto es que todos estos sintéticos son realmente mucho más tóxicos y mucho más peligrosos. Una de las cosas que se puede ver acá también en la gráfica es que afecta prácticamente como el 80% del encéfalo, prácticamente toda la corteza cerebral, ¿cierto? Y todo el sistema límbico, lo vuelven a patas arriba totalmente. Todos estos psicoestimulantes potentes que generalmente actúan vía el recaptador de dopamina, aumentando mucho la dopamina y por ende aumentando también adrenalina, noradrenalina, endorfinas, despelucando prácticamente todo el encéfalo, ¿sí? Se ha visto que con una sola pepa de éxtasis y más con un consumo de TUSI o de metanfetaminas que son incluso más potentes que el éxtasis clásico, que las anfetaminas clásicas, con una sola pepa hay cambios dendríticos. Y si usted empieza a consumir esa pepa, digamos, sistemáticamente, 2 veces por semana, 3 veces por semana, 2 o 3 pepas en cada rumba, pues se empieza a tostar su encéfalo rápidamente, como se empieza a hacer cambios encefálicos muy importantes y hemos visto pacientes con disfunciones cerebrales y mentales severas por el consumo crónico. El consumo crónico no es consumirlo 10 años, es consumirlo de manera constante, pues por al menos una vez por semana, por 6 meses o más, ¿cierto? Entonces miren todas las áreas que afecta el éxtasis. Otro de los graves problemas que hay con el éxtasis, y que también está pasando con el TUSI, que también con el cristal y prácticamente con todas estas drogas sintéticas, que a usted le venden una cosa, usted le venden éxtasis o le venden TUSI y usted realmente ni siquiera sabe lo que le venden. Y se ha visto por un montón de estudios de medicina legal, de toxicología e incluso de la policía colombiana, que lo que hay en las calles es de todo. Pues a usted le vende una pepa de estas y perfectamente en la pepa puede tener benzodiazepinas y opiáceos, por ejemplo, eso lo han detectado. Un montón de cosas artificiales, porque el marketing como del narcotráfico, como que le vende a usted y el famoso dealer le vende a usted como la rumba que quiera. Entonces por eso las diferentes pepas, que está la pepa de éxtasis, la Playboy, la Volkswagen, la Mitsubishi, la Cupido, la McDonald's, la Calvin Klein, bueno, o sea, como qué tipo de rumba querés hoy, ¿cierto? Hoy quieres brincar toda la noche, hoy quieres tener mucho sexo, hoy quieres pelear, hoy quieres alucinar, hoy quieres tener un viaje. Decime que yo te ofrezco que pepa, pero entonces ni siquiera ni sabes qué te estás metiendo. O sea, obviamente no te estás metiendo una anfetamina clásica ni pura, te estás metiendo anfetaminas con betabloqueadores, con benzodiazepinas, con opiáceos, con metanfetaminas, ¿cierto? O lo que venden muchas veces como TUSI, terminan vendiendo como TUSI LSD o benzodiazepinas, ¿cierto? Y los efectos entonces son impredecibles, nunca se sabe qué va a pasar ahí y qué va a pasar con ese organismo, e incluso para nosotros los servicios médicos, atender a un paciente esto es muy difícil, porque ¿qué se metió? No, un éxtasis, pero vaya uno a saber qué tenía ese éxtasis. Lo que hay que hacer es ponerse a la pata del paciente, monitorizarlo completamente, si es del caso cuidado especial o incluso cuidado intensivo, estar pendiente, monitorización estrecha, mirar todos los signos vitales, mirar todo el comportamiento, examen mental constante, a ver si está alucinando, a ver si se duerme, a ver si se le sube la presión, si le da la presión, si le da taquicardia, si le da sudoración, si le da vómito, si no le da, para usted orientarse, hombre, este man está intoxicado más por opiáceo o está más intoxicado por el psicoestimulante o más por depresor. Complejo, muy complejo, y estabilizar a estos pacientes es realmente muy difícil y se ven los pacientes inmovilizar porque fácilmente el paciente puede llegar muy sedado y a los 10-15 minutos puede estar ahí, digamos, psicótico, alucinando y agitado, ¿cierto? Eh, Otro favor el famoso éxtasis que le dimos a la industria farmacéutica, ¿cierto? Que lo sacaron como un oxígeno por Merck en 1914 y tristemente una de las cosas que está pasando con las drogas, que pasó en la historia con el Marlboro, está pasando ahora con la cultura cannabis y ahorita con el éxtasis, es que el mayor golazo publicitario que puede tener, o mayor, digamos, posicionamiento empresarial que puede tener una marca, es lograr asociar a su producto un estilo de vida. Un ejemplo clásico que todos conocemos son las Harley Davidson, que son esas motos producidas en serie, muy especializadas en alguna parte de Norteamérica, que crearon ya el estilo de vida Harley, o los harlistas. Son un estilo de vida que incluso tiene fama a nivel mundial. Ese es el mayor golazo de un producto.
Pues bien, en los años 80 vendieron el Mundo Marlboro, que ahorita ya lo recogieron, pues incluso los modelos que protocolizaban el Mundo Marlboro se murieron de cáncer pulmonar y con complicaciones cardiovasculares asociadas a fumar, ¿cierto? Eh, y ahorita está el tema como de la cultura cannabis, que se tejió ya con la marihuana y que tiene mucha fuerza y tiene mucha fuerza en Antioquia, en Medellín y en el mundo entero, ¿cierto? Y está entonces con las anfetaminas y metanfetaminas está todo este tema de la rumba electrónica, de los DJ, ¿cierto? También tejido con esa sustancia y con todas estas sustancias como el tusi, como el cristal, las metanfetaminas, ¿cierto? Con todo el riesgo que eso implica, porque al vender una marca y asociarlo con una cultura o con un estilo de vida, usted sí que asegura que va a haber consumidores crónicos, pero resulta que esos consumidores se les están psicotizando, se les están muriendo, ¿cierto? Y en todas estas rumbas y todos estos after parties, digamos, no hace mucho tuvimos y hemos tenido cada vez más tristemente un paciente que se fue a Summerland, pues Colombia ya está metida como en la rumba mundial electrónica, pues ciudades como Medellín, como Cartagena sobre todo, un poco Bogotá, casi que todos los grandes DJs del mundo tienen que venir dentro de su mapa pues de posicionamiento, ese tema también del reggaetón que también está muy asociado al consumo de marihuana y otras drogas, ¿cierto? Entonces Summerland en Cartagena, que es una rumba electrónica súper pesada que hacen el Puente de Enero en Cartagena, en las afueras de Cartagena, unos pelados de Medellín ahorraron durante todo un año, ahorraron varios millones para irse ese fin de semana a la rumba y lo último que el pelado se acuerda es que ya había fumado marihuana, se había tomado unos tragos y se metió una pepa y se desconectó. Duró 55 días psicótico, casi se muere, cascó a la policía, lo cogieron allá a bolillazos, terminó en urgencias en Cartagena, el papá tuvo que ir y traerlo en avioneta a Medellín, bueno, un desastre total, pues cosas que uno ni se imagina asociadas a todos estos psicoestimulantes potentes y todas estas mezclas que están haciendo, digamos, con todos estos productos que hemos venido diciendo, ¿cierto? Sensaciones de euforia, reducción del hambre, cansancio y sueño, aumento de autoestima, como todos los psicoestimulantes, emocional, afectividad, locuacidad, beneficio, empatía. Hay un efecto que sí que es muy peligroso de los psicoestimulantes, que incluso parece ser más potente que incluso con la cocaína y otros, que llama el efecto entactógeno, que es que como nosotros siempre, todos los seres humanos normales, digamos en sano juicio, en los cinco sentidos, tenemos siempre cierta reserva y cierta protección para relacionarnos con cualquiera. Cuando usted tiene estas sustancias, usted se relaciona con cualquiera y no le importa. Entonces, digamos, la hija de papi teniendo sexo con el mecánico y cosas así, cosas que después ni se acuerdan, y con todas las consecuencias que eso tiene a nivel físico, los riesgos que tiene a nivel, digamos, de sexualidad y fecundidad y los riesgos, digamos, a nivel mental y emocional, pues de recuperar después un ser humano después de una rumba de esas o de unas experiencias de esas, ¿cierto? Eh, el efecto es tan potente que incluso se ha asociado con síndrome neuroléptico maligno, como esa descarga dopaminérgica masiva que incluso termina en una contractilidad masiva y puede terminar en una muerte por falla renal, por arritmias, bueno, cierto, por golpe de calor, ¿sí? Reacciones catatónicas, insuficiencia renal aguda, falla hepática, hemorragia cerebral, muerte súbita, ¿sí? Más de lo que se cree. Mire lo que pasa, esto es una neuroimagen, un encéfalo normal, como con todos sus flujos normales hacia su corteza, usted se mete una pepa de éxtasis y apaga toda su corteza y enciende el límbico, como un off a la corteza, un on al límbico, con todas las consecuencias que eso tiene, o sea, se dice en ciertas áreas de la neurociencia que la vida humana es como una lucha o un equilibrio entre el sistema límbico y la corteza. El sistema límbico como esas partes más primitivas diciéndote la territorialidad, la sexualidad, el hambre, la sed, ¿cierto? La violencia, la agresividad, y la corteza regulando todos esos impulsos, como organizándolos. Usted apaga su corteza y libera su límbico, apague y vámonos, y cualquier cosa puede pasar de todo tipo, pasando por el homicidio y el suicidio, ¿cierto? Bueno, de Popper ya no tenemos mucho tiempo para hablar, pero rápidamente decirles pues que también a veces se está consumiendo mucho, es muy común. Están también en los colegios, lo decían, utilizando mucho la codeína, los jarabes de codeína con gaseosa, ¿cierto? Que muchos de ellos los venden para la tos de venta libre, ¿cierto? Que es uno de los grandes problemas. El Popper también a veces en algunas tiendas sexuales y en otras partes lo venden, ¿cierto? Es nitrito de amilo, un estimulante vasodilatador, ¿cierto? También puede tener un efecto euforizante y también muy vascular, pues de aumentar y cambiar la vasculatura, entonces se asocia también con muerte súbita y con derrames. El tratamiento de todas las adicciones, de todo lo que hemos hablado, no se les olvide, tratamiento integral, multidisciplinario, de mediano a largo plazo, flexible y basado en la abstinencia total, ¿cierto?
ese es el tratamiento no hay pastillas mágicas, no hay una varita mágica, ¿cierto? No hay una intervención mágica, el regaño no sirve para nada, la estigmatización tampoco, y espero que puedan cambiar los paradigmas, ¿cierto? Que de eso se trata toda esta clase. Ok, muchas gracias.